Hola, ¿cómo están? Todas, todos. Estamos ya en el cuarto capítulo de estas conversaciones caseras. No lo vimos venir, estamos con el Nacho Churra como siempre y esta vez con otra diputada del Frente Amplio del Partido Comunes. Se trata de Claudia Mix. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, sí. Cada una de nuestras casas yo tenía este cartel preparadito, miren. Oh. Está bien. Hoy día 26 habríamos estado celebrando, ¿no? El apruebo. A esta hora ya habríamos estado celebrando. Ya habríamos cachado, ¿no? De la prueba, a lo mejor estaríamos todavía cachando. Estaríamos defendiendo los votos objetados. Estaríamos defendiendo todos los votos objetados. Así es, así es. Sobre 78. Pero yo creo que la diferencia sería lo suficientemente sustantiva como para que ya nos permitiéramos estar haciendo un saludo. Un saludcito, decís tú. Así como, un saludcito. Pucha, no me avisaron, hubiera tenido una tacita aquí para beber algo, no se me ocurrió. Ahí busco. Oye, Claudia, es que me quedé dando vuelta, porque lo conversábamos un poquito antes de entrar al aire con el Nacho. ¿Cuál fue tu primera votación? ¿Alcanzaste a votar porque nosotros tenemos más o menos la misma, calculo yo. ¿Alcanzaste a votar para el plebiscito del 88? Fue mi primera votación, había cumplido 18 años. Sí. O sea, este habría sido tu segundo plebiscito en la vida, ¿o no? Nacional. Sí, exactamente. Sería el segundo plebiscito. ¿Y qué te acuerdas? No, de hecho, anduve en bicicleta acarreando votos. ¿Cuándo? ¿El 88? Sí, pero por supuesto, soy militante de los 13 años, compañera. Así que andaba en mi bicicleta SIC, en la Mini, llevando los votos a los centros que habían de cómputo en la comuna. Iba a cagar de susto, porque te pasaban como el detalle, tú tenías rutas para llegar, tenías que preocuparte que nadie te siguiera, y entregabas ese cómputo, y era así como una misión secreta, esa es la verdad. Oh, qué bonito, Claudia, qué bonito recuerdo. Y esa, me imagino, a los 13 años habrá sido tu primera militancia. ¿Dónde militabas? Militaba en la JS Almeida, porque era joven, militaba en la juventud. Y cuando ya tenía que pasar al partido, como que coincidió con esta transición a la democracia, y bueno, me sentí súper defraudada. Hasta ahí nomás llegó mi militancia en ese espacio. Espérate, antes de entrar ya como de lleno a toda la entrevista, yo quiero contar un poquito más de la Claudia. Hay muchas cosas que vamos a conversar con ella porque tiene como estas vidas llenas de cuestiones, hay varias cosas como de coincidencias biográficas que son interesantes. Eso me pasa por ser una de las más viejas de la bancada, ¿no? Oye, pero bonita la vida, Claudia, de las experiencias se aprende harto y eso marca hartas diferencias. Y vamos a hablar de eso también, que yo creo que en el hemiciclo marca diferencias también, el tener más años. Porque la experiencia vale por muchas cosas. Lo vamos a conversar también. La Claudia es maipucina de toda la vida. En Maipú ha hecho parte importante de su carrera. Ahí tiene como Maipú en el corazón y en las venas. Y bueno, Maipú es parte del distrito por el que es diputada. Además, fue candidata a alcaldesa por Maipú. Estudió ahí educación pública. Es egresada de trabajo social, fue mamá muy chica, muy joven, ahí se cruzan nuestras vidas, yo también fui mamá joven, mamá soltera muy joven, tiene 2 hijos, recién veíamos pasar y capaz que veamos pasar alguno de sus hijos por ahí porque está en su casa ahora. Soy abuela, de hecho. Es abuela y así de joven como la ven. La Claudia además es hija de Víctor Mix, que es obrero, actor de cine y televisión. Si ven una foto, ustedes se acordarán inmediatamente de quién es. Yo tengo que hacer ahí un punto, perdóname, pero nosotros tenemos una historia con esto, con Claudia además, porque su padre, un insigne actor de teatro, forma parte de la historia de los anales del teatro chileno. Y Claudia, cuando yo estaba presidiendo el sindicato de actores y actrices de Chile, Cidarte, se acercó al sindicato con un archivo fantástico de fotografía de su padre en el teatro, hacernos una donación, además que de alguna manera Claudia también nos fue a prestar apoyo, digamos, a contarnos y a decirnos que había una diputada que era una amante del teatro, que tenía una historia con el teatro, que por lo tanto estaba
disponible para apoyar al sector, y nos entregó un archivo que hoy día forma parte de los archivos teatrales del sindicato y que nos permitió también a nosotros recuperar parte importante de la historia de su padre. Ya vamos a hablar de... Qué bonito. Sí, pero mira, porque que ahí hay dos temas paralelos. Mi papá era un trabajador del arte, entonces en dictadura uno lo que lo escuchaba cuando llegaba en la tarde era que venía a reunión de Estidarte, todos los días, porque tenía, de hecho al Nacho le mostré el carnet de mi papá, fui con mi hermano, con el Tomás, a juntarnos con Ignacio, y mi papá era socio de Estidarte, pero era un socio activo, y él se murió hace ya 11 años, pero él toda la vida estuvo detrás de las reivindicaciones de los trabajadores de la cultura y que cómo podíamos lograr, imagínate, en los 80, mi pobre viejo, pensando en cómo podíamos hacer para que los trabajadores de la cultura pudieran jubilarse gracias a su trabajo en el arte y la cultura. Mi papá era un educador popular, además, entonces nos acarrió mucho para ese lugar. Siempre para nosotros el teatro fue más bien una herramienta transformadora, más que llegar a pensar en que fuera una opción profesional. Eran tiempos complejos para que dos integrantes de la familia pasáramos hambre por culpa de eso. Así que más bien era una opción de herramienta política. Era muy fuerte eso, estaba muy marcado la familia. Qué bonito. Oye, hablaba de tus hermanos y hermanas. Yo conozco a varios hermanos y hermanas de la Claudia. Son 13 hermanos y hermanas. Sí, Así son que una patota. Hay 12 y son muy apatotados, además de los que conozco. Durante la campaña conocí a varios, a varias. Se quieren harto, se apañan y eso es muy bonito de ver. Además, así es que la Claudia ha sido dirigente social, dirigente sindical, ha trabajado como gestora cultural, siempre en Maipú. Así que tienes una vida de militante desde muy chica, pero también integrando organización de base y organización social y sindical. Así que interesante todo eso. ¿Por qué militante de tan chica, Claudia, a los 13? ¿Cómo fue tu acercamiento a la política? Porque yo nací en una cuna de una familia muy política, muy militante además, porque para nosotros militar es una forma de vida, no es militar porque está tu amigo o porque está tu pololo, que es como muy normal, ¿no? Incluso en ese espacio a veces no están tus mejores amigos, porque aprendiste a entender de que es un espacio de construcción de un proyecto. Entonces, uno está ahí por un proyecto, cuando ese proyecto ya no te identifica, no tiene sentido quedarse en ese lugar. Por eso me fui de la JS cuando ya no era lo que yo soñaba que podía hacer, ¿no? Pasé por el MAS, y después ya empecé con un grupo de compañeros que conocí ahí, que ustedes ya ubican bien, el Jorge, la Karina, el Andrés, que nos conocimos en ese lugar, y nos fuimos también casi con todos mis hermanos, porque como dice la Bea, somos bien achoclonados, entonces estábamos todos en la JS, estábamos todos en el MAS, y después todos nos fuimos a construir este otro proyecto, y la verdad que de niña, pues, o sea, mis hermanas mayores que podrían ser más de alguna mi madre, esa es la diferencia de edad que tenemos, yo soy la penúltima de los 13, entonces tengo hermanas mayores que tienen hijas de mi misma edad, así como mi mamá embarazada al mismo tiempo que mi hermana mayor, ¿cachai? Entonces yo militaba con mis hermanas, era chica, pero aprendí mucho, o sea, ellos fueron la primera, ¿cómo decir? La primera decena de los hermanos, como los primeros 6, fueron activos militantes en la Unidad Popular. Entonces ellos eran voluntarios, eran militantes que jamás se quejaron del proceso, si había que hacer fila. Teníamos ventaja porque hacer la fila para comprar algo, se turnaban entre ellos, ¿me entiendes? Conocieron a pololas en la fila, cuando había problemas de escasez de la Unidad Popular. Pero ellos siempre fueron voluntarios, siempre fueron militantes, siempre estuvieron ahí. Y eso yo lo aprendí, y no tengo otra forma de mirar la militancia. Jamás, y ninguno de mis hermanos, jamás se aprovechó de un espacio de militancia porque eso le daba la posibilidad, por ejemplo, de un empleo. Nunca, jamás. Al contrario, siempre hacían pie atrás cuando ese espacio se daba. En algún momento, cuando nosotros estábamos en el MAS,
me acuerdo que Alejandro Navarro nos dijo a todos, pero no se vayan, vamos a hacer gobierno ahora. Nosotros le decíamos, no, que nosotros queremos hacer gobierno con la nueva mayoría, no nos interesa, pero es que ustedes podrían ser subsecretario, no nos interesa, no es la forma en que queremos nosotros salvarnos, ¿cachai? Así como, no es nuestra opción. Cuando sintamos que este proyecto político nos representa, ahí vamos a estar. Y nos íbamos, y nos fuimos siempre a la pobreza misma, hermanos en el PEM, en el POJ, o sea, de verdad lo pasamos súper mal. Nosotros éramos una familia grande, donde el único proveedor era mi padre, y que conjugaba los tiempos de teatro, que eso jamás lo dejó, con ser obrero en una empresa de neumáticos, lo que hoy día la Goodyear, antes era la INSA, y eso le permitió moverse entre sindicato y sindicato, haciendo teatro, conjugaba, le daban permiso para conjugar los tiempos de obrero con el teatro, porque después le cargaban que organizara las fiestas de fin de año de la fábrica, etc. Entonces también es aparte la compañía de teatro Tecno, o sea, él tenía un compromiso grande con lo público. Entonces era una cosa que yo creo que eso se aprende y no se puede desprender de la vida de nosotros. Claudia, y esta vida que tú dices como de militancia, ¿no? Y de militancia familiar, que te ha llevado también buscando diferentes espacios, ¿no? Como con esta mirada muy política, de encontrar realmente espacios que sean representativos de un proyecto que se vincule con tus necesidades, con tu biografía, con lo que tú has conocido, con lo que has visto en todo este trabajo, este despliegue en el mundo comunitario, como necesidades. Llegaste ahora, digamos, a este proyecto que es Comune, que es un partido que también vincula dos mundos, ¿no? Porque nace del encuentro de la izquierda autónoma con Poder Ciudadano. Poder Ciudadano, y que tienen a lo mejor historias, biografías políticas, los grupos diferentes. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Han ido construyendo una identidad común? Me imagino que como todo proceso de fusión o de encuentro de diferentes sectores políticos, hay espacios de acomodo, de tensión, de disputa, de ir cuajando cosas. ¿Cómo está en ese sentido el Partido Común hoy día? Bien, yo creo que en general hemos sido como el ejemplo de las convergencias. En términos generales, no hablo de la convergencia, de las convergencias. Porque los procesos de fusión y de construcción de un proyecto nunca ha sido fácil, menos la izquierda, ¿no? Más complejo. Acá no hay otro interés que no sea el bien común. Y por supuesto esa lectura es súper subjetiva, porque es lo que es bien común para ti, qué es lo que es bien común para mí. En cambio para la derecha es súper simple, defiende sus propios intereses y tienen clarito dónde tienen que estar, pero en cambio sentirse representado por un proyecto que se declare populista, en el buen sentido de la palabra, porque en general la gente confunde el populismo con la demagogia, y no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, estar en un proyecto que se declara popular, porque quienes componen el proyecto vienen del mundo popular, representan las inquietudes del trabajador, de la vecina, del dirigente del barrio, y que nosotros defendimos mucho al feminismo popular por esa razón, porque creemos que no vamos a lograr que todas las mujeres sean feministas cuando no logremos entender esa solidaridad nata que se da en los barrios populares. Es súper fácil ser solidario cuando a ti te sobra, pero cuando tú no tienes y cuando vas y le cuidas a tus hijos, a tu vecina, porque están presa por microtráfico o que no tiene con quién dejar a su niño mientras va a trabajar, etc. Esa solidaridad que está en los sectores populares, ese feminismo que ha existido siempre, tenemos que hacerlo presente, hacerlo carne en nuestro proyecto popular. Si no, no tiene sentido, porque a pesar de que uno puede valorar, y lo hago de hecho, a las grandes feministas que han estado desde la academia aportando conceptos, tendencias, etcétera, se alejan de la realidad. No le es familiar cuando uno termina en un barrio de convencer o hacer que esa persona, esa mujer, se dé cuenta que en realidad ha sido toda la vida feminista. Oye, pero sí, pues he sido toda la vida feminista y no lo sabía. Entonces, cuando esa conexión que tenemos con lo que de verdad la gente espera de nosotros, fue importante para este proyecto. Ahora, como dices tú, claro, viene un mundo más joven, con una experiencia más de federaciones, de universidades, y que yo creo que en esta fusión
ha sido importante porque todos hemos aprendido. Todos hemos aprendido, porque de una manera u otra uno tiende también a caricaturizar al estudiante universitario como siempre, como que fuera de la élite. Y uno mismo tiene hijos que están en la universidad y no vienen de la élite, también les ha costado, también se han endeudado, también tienen que trabajar a veces para pagarse. Entonces, no todo el mundo estudiantil es de la élite, también son hijos de trabajadores que les cuesta sacar adelante su estudio. Entonces, yo creo que todo este proceso para nosotros ha sido enriquecedor. Conocer un mundo estudiantil quizás no era tan cercano, porque nosotros estudiamos en la noche, porque trabajábamos en el día, no que no hayamos pasado por la universidad, sino que en condiciones distintas, criando, siendo dirigente sindical, pero no tenía tiempo para dedicarla a la federación también. ¿Te fijas? Tienen eso. Pero yo creo que este proceso ha sido un proceso súper enriquecedor. Obviamente en esos procesos también se depuran, no todo el mundo se siente cómodo de lado y lado, y se van quedando aquellos que de verdad quieren apuntar a un proyecto. Y en general, al menos para afuera, no se notan nuestras diferencias, porque las tenemos, si no las tuviéramos no tendría... Son bien ordenaditos y disciplinados, hay que decirlo. Súper. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ver con la forma... otros sectores del Frente Amplio, Nacho, ¿no? Como en general el Frente Amplio, digamos. Como una cuestión que caracteriza al Frente Amplio, digamos, que es muy sistemático. Porque yo creo que eso, que hemos sido también cuidadosos en quererlo, porque nos ha costado. Nadie nos ha regalado ese instrumento. Ustedes saben que inscribir un partido no es fácil, y nosotros nos ha costado del bolsillo de cada uno de nosotros inscribir ese partido. Entonces entendemos que a rato, y nosotros lo hemos demostrado, hemos sido muy generosos. O sea, yo que vengo de Poder Ciudadano, nosotros pusimos el nombre en la mesa, pusimos la presidencia en la mesa, y eso, en un proceso de fusión, no todos están dispuestos a ponerlo. Sí. Yo creo que ahí primó mucho la generosidad y la gana de crecer, de hacer crecer un proyecto que sentíamos que teníamos una oportunidad. Hay varios saludos que llegan, los que quiero leer rápidamente para incorporar a la gente que nos está saludando. Matías dice, apruebo, a propósito de lo que hablábamos, Ricardo dice, con la Asamblea Constituyente buscaremos personas del pueblo que representen de verdad y no gente con pompas de grandeza, eso quedará en el pasado. Jessica dice, un enorme saludo desde el bello Limache City. Gonzalo Veinter nos manda saludos, fue nuestro invitado la semana pasada, Iván dice un abrazo gigante a los tres, Ariel dice que buen programa, saludos, Gabriel Arroyo dice que interesante conversación, Sebastián, qué linda visión feminista tienes, Claudia Mix, eres grande. Gonzalo dice desde Buenos Aires, saludos a todos, estudio acá pero soy de Temuco, mi madre es dueña de casa y mi padre campesino, me sale más barato vivir y estudiar en Argentina, nos señala. Bueno, gracias a todas y todos, y les quiero preguntar a todos los que nos están escuchando en las plataformas, a propósito que después le preguntaré al Nacho también, vamos a volver sobre el feminismo, por la descripción que hacía la Claudia, que me parece súper interesante, a propósito del feminismo popular, que es algo que siempre ha llevado a la Claudia adelante. Vamos a hablar de eso, del concepto, de lo que pasa con la mujer que llega al poder, del feminismo más barrial, el feminismo más popular, porque es súper interesante, ya lo vamos a tocar, pero quería meterme en algo más coyuntural, ya que el Nacho tocaba eso, y ya quedaremos pendientes con el Nacho para preguntarle cuál fue su primera votación, porque está lejos de que haya sido el plebiscito del 88, lejos del plebiscito del 88. Era un cabro. Y a todos los que nos están escuchando, ¿cuál fue su primera votación? ¿Y cuál era la ilusión a lo mejor de votar hoy día en un plebiscito? Pero ojo, ya votaremos el 25 de octubre. Claudia, te quería preguntar y esto es más coyuntural, ya que estábamos hablando de la política. Hay hoy día, no sé, un concepto que instaló el expresidente Ricardo Lagos, a lo mejor, y que claro, para el oficialismo se han tirado como de punta. Y quiero saber tu opinión. Esto de que no existe oposición, de que la oposición no existe, que está callada, que está muda, que no sabe qué hacer, que está perdida. Bueno, yo creo que cada uno de los tres tiene su opinión al respecto, pero quiero saber la tuya. Porque siento que pisamos siempre como los palitos que nos ponen, ¿no? Los medios de comunicación, el mismo oficialismo, con estas como frases hechas, la oposición no existe, la oposición fantasma. ¿Cómo lo miras? Obstructiva, claro. Mira, a ver, yo creo que cuesta a veces entender que todo lo que nos pasa es una batalla cultural. Cuesta dimensionarlo desde allí. Cuesta que lo que hacemos, la forma en que nos reunimos, la forma en que opinamos, la forma en que
preparamos nuestros discursos, finalmente responden a una formación, a un montón de información que nos da vuelta en la cabeza, pero sin darnos cuenta, son patrones de conducta, ¿no? Yo creo que la oposición, y en general, desde hace 30 años, la forma de hacer política en nuestro país ha sido de conciliación, de acuerdo. Eso no es novedad, no estoy descubriendo la pólvora, ¿no? Estoy diciendo que producto de esa misma razón es que muchas de las veces cuando yo estaba fuera del ámbito de la representación popular, digamos, de representación de estos cargos, yo no podía entender, decía yo, oye, pero si no son mayoría en el Parlamento, ¿por qué no, estando Lago, estando Bachelet, fueron mayoría en el Parlamento? Y uno decía, ¿por qué no hacen esto si son mayoría? Bueno, hoy día también somos mayoría. Y uno también se hace la misma pregunta, incluso estando adentro ahora. Y dice, oye, pero si somos mayoría, ¿en qué momento hacemos primar esa mayoría? El problema es que está instalada una forma de hacer política que es la política del juteo y del acuerdo. Cuesta mucho, mira, yo caigo mal en el Congreso, no caigo bien, soy pesada, soy peleadora, siempre pongo, ¿por qué? Porque yo digo, pero ¿por qué tenemos que seguir haciendo las cosas como la han hecho siempre? ¿Por qué tenemos que de entrada aprobarle en general un proyecto al gobierno si el proyecto sabemos que es malo? No, es que la gente va a decir que cómo vaya a rechazar un proyecto que va a ayudar a las familias más pobres. Sí, pero es que en la práctica no está cumpliendo su objetivo, está cumpliendo parcialmente su objetivo. Entonces, hay muchos que se preocupan mucho de lo que va a decir el diario, de cómo te va a cuestionar el gobierno, o que ya cuando yo ahora quiera presentar algo, esto no me lo van a apoyar. Entonces, esa lógica también ha tratado de incidir en la forma en que el Frente Amplio hace política. Hay un sector del Frente Amplio que tiende a siempre como a ser conciliador con eso, o como ser como hay que ser. A lo mejor Claudia, soy yo la que quiero ser como no hay que ser. ¿Me entendí? Claudia, Dentro de esta forma de hacer política que se instaló. Y por eso que para la gente es una élite, porque actúa igual siempre. Siempre te van a meter ahí porque, bueno, pero si son lo mismo, porque te ven votando igual, te ven que no lo cuestionas públicamente. Entonces, yo creo que ahí hay un error. Yo creo que nosotros como Frente Amplio estamos llamados a impugnar el modelo y tenemos que enfrentarnos a los poderosos. Y si a mí el proyecto no me gusta y aunque sea la única que voy a aparecer votándolo en contra, lo voy a votar en contra. Entonces, eso me cuesta mucho en la bancada, pero me cuesta mucho en la oposición. Tú partiste mencionando esta intervención de que costaba mucho dimensionar de que aquí en el fondo había una disputa cultural. ¿Ya? Y pienso, a propósito de lo que tú mismo planteas, que quizás somos una sociedad hija de esa eterna transición en la que una de las cuestiones que se hizo en esa transición fue precisamente eliminar a las disidencias, ¿no? Y se eliminaron las disidencias de muchas formas, digamos, asfixiando a los medios de prensa disidentes, qué sé yo. Se trató de generar una hegemoneidad, una política de política de consenso, que de alguna manera fue generando culturalmente la idea en la población de que los antagonismos, que las tensiones, que las polarizaciones eran el germen de la fractura social que nos llevó finalmente a un proceso de descomposición social que tuvo como relato final la dictadura militar. Entonces, somos una sociedad en que la disputa, la tensión, el debate nos cuesta mucho. Y eso ocurre en el interior de la familia. A la familia les cuesta discutir en la mesa de política, les cuesta discutir de temas que dividen, porque creemos que de algún modo en esa disputa de ideas va a salir dañado el sistema, la institución familiar, y pareciera que a veces en el Congreso está la idea de que en esa tensión, disputa de ideas, va a salir lesionado el sistema democrático, cuando se supone que es precisamente ese el espacio institucional que ha destinado la democracia para disputar las ideas y para enfrentar y generar polarización y antagonismo. Y ahí creo, y de alguna manera me circunscribo a tu tesis, ¿no?
hay un problema cultural. Tenemos un problema cultural que tiene que ver con la hegemonía de los medios de comunicación, que tiene que ver con la narrativa que se construyó en torno a por qué se ha producido la fractura social que llevó inevitablemente al golpe cívico-militar, etcétera, etcétera, que nos hace temerle mucho a la diferencia, a la tensión, ¿no? Y en eso, la Vega lo decía muy bien, ¿no? O sea, nos llevan los medios, nos lleva incluso la esfera pública, la opinión pública, siempre a pisar ese palito y a llevarnos a ese lugar de, primero, una oposición obstruccionista, no colaborativa, que no pone los intereses del país por delante y que está en la pelea chica, que quiere rentabilizar, no sé qué, o ahora una oposición inexistente. La oposición no existe, no hace nada, están en su casa jugando PlayStation, mientras el gobierno y el ejecutivo, digamos, se despliega a sus anchas sin ningún contrapunto. Y lo cierto es que no es así. Y lo cierto es que el sistema político tiene una serie de amarres que también impiden que la oposición, incluso siendo mayoría en el Parlamento, pongámosle que incluso teniendo a la democracia cristiana a favor en un proyecto, digamos, si no cuenta con la iniciativa del Ejecutivo, también su campo de acción es muy limitado. O sea, claramente vivimos en un modelo que es hiper presidencialista, que quienes no están en el gobierno tienen súper pocas opciones para poder ingresar proyectos porque no puedes tocar ningún recurso del Estado. Es súper complejo. La mayoría de tus iniciativas te las declaran inadmisibles porque estás generando gasto fiscal. Es complejo. Entonces, frente a toda esa adversidad que tiene el modelo, al menos debatamos la idea, al menos planteemos la diferencia, al menos hagamos ver a la ciudadanía cuando le salen a vender un proyecto o un paquete de medidas económicas, a quién de verdad beneficia al final del camino. No será solo a los grandes empresarios, efectivamente los bancos van a tener esa disposición, la misma disposición para ayudar a una familia que está sobreendeudada. Entonces, cuando en la televisión, muy bien lo planteas tú, no existe esa segunda alternativa. Cuando en los matinales salen todos los alcaldes a defender la propuesta del gobierno, y etcétera, y etcétera. Entonces, claramente a nuestro pueblo, a la ciudadanía que está mirando la tele, no existe, no aparece nadie con la voz disidente diciendo, pero esa propuesta ha dejado fuera a los trabajadores eventuales, ha dejado fuera a quien alguna vez perteneció a la clase media y producto de esta crisis hoy día ha caído bajo la línea de la pobreza y resulta que este bono no lo cubre porque esa persona nunca pidió el registro social de hogar. O sea, nadie sale a mostrar el otro lado de la moneda, de la forma en que necesitamos que se diga. Entonces, yo, de acuerdo contigo, tenemos una tremenda batalla cultural que dar. Va a ser complejo demostrarle al pueblo de que existen otras opciones también, pero yo creo que para eso estamos llamando al Frente Amplio. Entonces ahí es donde a mí se me genera un poco de contradicciones. Yo creo que a ratos son fome, a ratos se acobardan cuando hay que tomar decisiones valientes. Yo creo que tenemos que atrevernos. Y a pesar de que yo soy hoy día la mayor de la bancada, en esta bancada que se redujo un poco, antes me acompañaban otros que tenían incluso mayor edad que yo, pero hoy día soy la mayor. Quédate cabeza de serie. Quedé cabeza de serie. Top senior. Sí, de hecho soy bien mamá con ellos. Yo los protejo harto, los cuido, les hablo con ellos, me preocupo, pero también los reto. O también aparezco siempre diciendo, oye, no, tenemos que votar en contra. Oye, no, yo creo que tenemos que apretar al gobierno. Oye, no sean tan rápidos, no corran. Después van a andar pidiendo disculpas, se lo he dicho alguna vez. Entonces, tratemos de algunas decisiones que se entienda que nosotros no somos iguales a ellos, que se vea que no tenemos en nuestra ADN la forma de hacer política que se instaló en este país como una normalidad. No es lo que la gente espera de uno, sentarte siempre en primera instancia, llegar a un acuerdo con quien jamás ha estado dispuesto a ponerse en el lugar del otro. O sea, ese día cuando se votó lo de los indultos conmutativos, que fue una iniciativa del gobierno, la derecha votó en contra. Le dio lo mismo dejar a las mujeres embarazadas con hijos menores de 2 años, encerradas en la cárcel porque no estaban incorporados los genocidas. Les dio lo mismo. Y nosotros, ese mismo día, teníamos que votar un proyecto del seguro de cesantía y teníamos que todos correr a aprobar un proyecto. No, pues ellos tienen, la derecha, la capacidad de desentenderse de lo que le pasa al otro.
y defender sus intereses. Nosotros Claudia, tenemos que defender los intereses de quienes decimos representar. ¿y ahí cuánto pesa tu propia trayectoria? Y te lo pregunto porque lo revisamos antes en tu propia presentación. Tú dices, yo vengo de una familia de mucho esfuerzo, éramos 3 hermanos, mi papá era el único que trabajaba y se las rebuscaba por todos lados. Yo aprendí de mis hermanos mayores, yo era la penúltima de 3 hermanos, entonces efectivamente hay una gran diferencia de edad. Militaste desde los 13 años, fuiste mamá muy chica, entonces no pudiste terminar de estudiar, has hecho muchas cosas en tu vida, has sido dirigente sindical, dirigente social, tuviste un pequeños emprendimientos, un mini market, un ciber, has sido candidata, en fin, todas esas cosas marcan trayectoria y las marcan a fuego. ¿Cuánto de eso efectivamente te hace decir, bueno, yo estoy ahí para decir, este proyecto no le sirve a esta gente, a esta otra gente, el que vive haciendo esto, el que vive trabajando acá? ¿Cuánto de esa trayectoria tiene que estar justamente representándonos en los parlamentos? ¿Cuánto de esa vida tiene que estar reflejada en ciertos lugares para tener esa mirada o esa óptica política? Mira, qué interesante tu pregunta, porque yo creo que en algunas cosas lo he logrado. El otro día podría ser tema también, pero con respecto a votar por alguien que fue un maltratador, que mientras no demuestre lo contrario, no puede tener mi voto, ¿no? Por mi experiencia personal no podía, y yo se lo avisé a la bancada antes. No me pidan que vote por Silver, porque no puedo. No voy a poder hacerlo, no puedo. Por una cosa que viví 14 años de violencia intrafamiliar, no podría ir a votar por un maltratado, que más allá de que su señora hoy día no diga públicamente o reconozca públicamente o lo demande públicamente, no es, o sea, yo sé cómo funciona el ciclo de la violencia, yo sé que no es fácil decir públicamente esta persona con la que aún vivo, con el padre de mis hijos, me maltrata. Entonces, hay situaciones en las que yo he podido traspasar a la bancada esa experiencia. Fui dirigente sindical 7 años y quedé embarazada de mi segunda hija, y tuve que enfrentar un juicio laboral embarazada con fuero y gané ese juicio. Pero son experiencias de vida duras porque a rato estáis como súper sola. Pero yo creo que hay un problema que a pesar de que yo trabajé en el día y estudié en la noche y que tengo preparación universitaria, y etcétera, y harta experiencia laboral, a ratos yo siento que la gente escucha más a quien es más técnico que alguien que pueda traspasar la experiencia de vida o una mirada política distinta. O sea, entonces ahí en algunos aspectos puede influir o no en el resto de la banca. La mayoría de ellos son profesionales, entonces tienen su formación propia, su mirada propia respecto también de su propia carga familiar, etc. Y quizás también es súper legítimo, porque yo a rato represento aquello que la juventud no quería mucho ya recordar, ¿entendí? La experiencia de vivir la dictadura, de tener que, bueno, no sé si ustedes supieron, pero por ejemplo, anteayer, en reunión de comité de la Cámara de Diputados, donde vamos todos los jefes de bancada, yo soy jefa de bancada, se aprobó un homenaje a Sergio Nofre Jarpa, y se aprobó por votos del Comité de la Democracia Cristiana. Votamos todo el resto de la oposición en contra, y los comités de RN, UDI, Evópolis y la ADC aprobaron el homenaje. ¿Por qué les digo esto yo? Porque yo les dije, yo no puedo aprobar un homenaje a alguien que fue ministro del Interior en dictadura en el periodo más oscuro de la dictadura. En ese mismo periodo mi hermana estuvo una semana en un cuartel de la CNI torturada. Era el que mandaba a chilenos y chilenas a los cuarteles a que los torturaran o los hicieran desaparecer. Entonces, si de algo sirve mi experiencia, que a veces renegada por la juventud, porque están aburridos, están hasta acá, que le hablen de la dictadura y lleven ¿cómo se llama? Sus temores y sus penas, qué sé yo, para la casa, y es legítimo. Yo también trato como de no, ni siquiera a mis hijos, de traspasarle mucho eso, y es legítimo que de repente se cansen. Pero yo creo que igual yo represento a algunas generaciones o varias generaciones dañadas. Mi hermano mayor es mucho más que yo, por cierto. Y es una postergaron estudios. ¿Ah? Es una memoria del país. Es decir, no solo tiene que ver con cómo lo resiente cada uno en términos individuales,
es parte de la memoria y de la biografía del país, que independiente de la manera en cómo tú te acercas, digamos, tú te acercas desde una biografía personal, desde una experiencia sensible, que la acusa en tu cuerpo, en la manera en cómo te refieres a ello. Otro, a lo mejor tenemos un acercamiento distinto desde el estudio, desde la mirada del fenómeno histórico, pero sin duda es una historia eh, que forma parte constitutiva de la memoria y que además determina lo que es el país hoy día también, ¿sí? Por lo tanto, yo considero absolutamente fundamental, digamos, insertarnos en ese devenir histórico. Ahora, retomando eso que tú planteabas, Claudia, y a propósito de algo que dijiste antes, eh, ¿cómo, ¿cómo se conjuga esta necesidad que hay de hacer este contrapunto, de marcar una línea ética, de marcar una diferencia política sustantiva con ciertos sectores, con cierta historia? Y lo voy a decir así como muy, a lo mejor será un poco crudo, ¿no? Pero ¿cómo se hace sin caer en la irrelevancia, ¿no? Porque efectivamente el nivel de concentración que tenemos los medios en Chile, los debates que se ponen en la esfera pública y los que no, tú misma nos conversabas y nos comentabas fuera del aire de que no eras particularmente una regalona de los medios, ¿sí? Y probablemente porque tienes este historial, esta carga, esta mirada crítica distinta, este discurso que a veces molesta, que a veces se quiere olvidar. eh, por lo tanto, ¿cómo se hace para conjugar ese valor de la historia, ese marcar un contrapunto, pero a su vez también ser capaz de conectar con estas nuevas generaciones, con estas nuevas necesidades, con este nuevo mundo globalizado, tecnológico, hiperconectado, con generaciones que ya no vivieron y que no tienen ningún vínculo ni afectivo ni histórico con esos periodos de la dictadura? ¿Cómo se hace para construir un espacio político que te permita igualmente ser capaz de impactar en la opinión pública y no quedar como un testimonio digno, genuino, honesto, pero que no es capaz de llegar a esas mayorías a las que aspira un proyecto político que pretende y que tiene vocación de gobierno como el Frente Amplio? Mira, yo creo que hay algo que me ha pasado siempre. Yo tengo, a pesar de, digamos, de tener toda esta carga, esta memoria y esta historia familiar también que me marca mucho, siempre he estado rodeada de jóvenes. Mi equipo son jóvenes, el partido de muchos jóvenes, de hecho son el promedio de edad del partido bastante joven. Y en campaña, porque en todo el trabajo en terreno, siempre me rodeé de muchos jóvenes. Pero no era porque yo los saliera a buscar, sino que era una cuestión natural. Tenía mucha empatía, me gustaban mucho los grupos bueno, mi hijo es músico además, entonces también me relaciono mucho con el mundo de la cultura a través de él, con sus propios amigos. Era la tía de las tomas, porque iba a ver a los chicos en las tomas, el 2011, el 2016. Les llevaba palos, acompañaba, preservativos, lo iba a sacar de la comisaría. O sea, muchas cosas que me han vinculado a la forma ¿cómo se llama?, de soñar que tienen las nuevas generaciones y cómo ellos se ven transformando este mundo. Yo estoy bien vinculada con lo que ellos quieren, pero no es el mismo, no es esa juventud, no sé cómo decírtelo, pero no es lo que se ve en el Congreso, no es lo mismo, es otro mundo. Y no digo que sea mejor o malo, no, yo digo que es distinto. Quizás porque el ritmo que uno toma en el Congreso, del debate, de tener que responder a la exigencia, te va sí o sí sacando de lo que tú hacías habitualmente antes de asumir esa responsabilidad. Te va desarraigando de la comunidad, del territorio, o sea, Exactamente. Te pone en un contacto y te Exacto. rodea de una conversación y de un entorno distinto. Está en uno, yo creo que tiene que ser un desafío diario, personal, de no desvincularte, de no desconectarte, no ir solo
bueno, nosotros tenemos pocos alcaldes que nos invitan a cosas en general, pero yo soy, por ejemplo, de las que no voy a las cuentas públicas, no voy a las inauguraciones, porque siento que si esa alcaldía no me representa, voy a ir a validar a alguien porque sí, prefiero no ir. O sea, yo no, trato de evitar esos espacios de glamour también, Sí, porque no son parte de lo que para creo mantener la el pie en la gente. tierra. Exacto, exacto. Entonces, yo vivo en la misma casa que he vivido hace 25 años, en el mismo barrio, sé lo que le pasa a la gente alrededor mío. Entonces, no he tratado de no alejarme de mi mundo. De hecho, entrego la mitad a la dieta, sí, por si el que no lo sepa lo sabe, ahora yo entrego la mitad a mi dieta. Importante, Entonces, importante hay porque es un gesto compromisos político. que son compromisos que he adquirido porque no, a ver, uno está en esto, quizás otros no, pero yo no estoy en esto por un proyecto personal. Si mañana mi partido o mi proyecto me pide que sea jefe de gabinete del próximo candidato, yo lo seré, o seré militante, o sea, yo en eso no me pierdo. Entonces, sí. Y ahí si fui también te pesa la generación, y te pesa la generación de los compañeros, de ponerse al servicio de un proyecto político, de claro, descartar un somos, poquito, a veces las porque ambiciones la individuales. cultura del militante es distinto. Yo vengo de una cultura militante del que está involucrada y a toda la familia, pues como muy Por PC y supuesto. muy PS de los 70, ¿no? Que tú ibas y todo Sí. el mundo era militante en la casa, y entonces era muy marcada esa forma, ¿no? Claudia, nos desapareció la Bea hace un rato. Yo sé Sí, que ustedes caché. lo vieron, está con un problema técnico tratando de volver a Zoom. Entonces vamos a aprovechar de leer algunos saludos. Tenemos una cantidad de saludos enorme. Mucha gente además que te hace comentarios muy cariñosos, Claudia. Así que, por ejemplo, María Soledad dice, muy interesante la definición de militancia que entrega Claudia Mix. Grande compañera, dice Jara de Brasil. Los únicos alcaldes que aparecen en TV son de derecha dirigiendo grupos de fumigación por pandemia. Los medios no dan cobertura a alcaldes de oposición. Gabriela Díaz dice, visto todos los capítulos, gran espacio y programa, un gran abrazo a los tres desde Los Ángeles. Patricio Cuevas, el problema es la credibilidad de la mayoría de los políticos está perdida, hay que generar una nueva forma de hacer política, y yo quiero preguntarte un poquito de eso también. Ahí mencionan que apoyaron a Beatriz Sánchez, Ariel Jara, Nacho dista en el clavo magistralmente lo que habla a Chantal Mouffe en su discurso de democracia antagonista. Gran invitada y gran conversación, saludos a los tres, yo apruebo, saludos también. Eh, Interesante debate, independiente haciendo el aguante de Concepción el Frente Amplio, qué gran relato vivencial de la diputada. Bueno, ahí mucho cariño y saludo. Yo te quería preguntar, Claudia, toda esta experiencia tuya, todo este arraigo, este origen, estas vivencias personales que tú has tenido, te hacen tener una mirada de la política, de la democracia, de lo que pasa en ese espacio que sería una especie de no lugar, como decía Marc Augé, ¿no? El Congreso, un espacio que a veces está como desprovisto de historia, ¿no? Un espacio como que estuviera suspendido en el aire y que se desvinculara de lo que está pasando en la sociedad, o al menos un sector importante de la sociedad sí lo aprecia, ¿no? Yo creo que a veces es un juicio un poco injusto, pero mucha gente lo aprecia de ese modo. Se pregunta y nos cuestionamos permanentemente porque no conocemos otro sistema mejor que la democracia. Sabemos que la democracia tiene muchas debilidades, sabemos que hay formas de democracia distintas, pero sabemos que un sistema en que cada persona tiene un voto que es capaz de representar una intención, una voluntad, es de alguna manera una manera también de protegernos precisamente de los más poderosos, de los que en un estado en donde prima solo la imposición por la fuerza, son los que salen, digamos, aún más beneficiados que incluso en un sistema democrático. ¿Cómo piensas tú que podemos mejorar esta democracia? ¿Cómo podemos generar vínculos desde tu experiencia, desde lo comunitario, desde lo barrial, desde esas micropolíticas que ocurren en lo más local? ¿Cómo podemos hacer de que este mundo de la institución democrática, del Parlamento, del Poder Ejecutivo, estas grandes instituciones que hoy día están tremendamente cuestionadas y parecieran un poco vencidas, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlas y vincularlas con estos otros espacios
de manera de que haya un flujo de intereses, de voluntades, en la que la gente sienta realmente que la democracia es mucho más que ir a entregar un voto de confianza a una persona cada tantos años. Bueno, yo creo que hay dos patitas. Una, la que comentábamos antes, que tiene que ver con toda esta batalla cultural, ¿verdad? De disputar los espacios de comunicación, de debate, de instalación de ideas, pero también, obviamente, tenemos nosotros una estructura, una institucionalidad que no nos permite cambiar la forma de relacionarnos y la forma de profundizar una democracia que está al debe, porque cojea, que es una democracia que le dio solo para ser una democracia representativa. Nosotros debiésemos dar un debate del tipo de democracia que queremos, como también un debate respecto al país que queremos en la construcción de esta nueva constitución. Pero claramente la expresión de la participación es la toma de decisiones. Si nosotros cuando participamos y damos ideas, es como lo que pasa ahora con todos los consejos consultivos de todos los espacios que se han creado para la ciudadanía. Todos los espacios de consejos consultivos que hoy día existen se consulta, pero no deciden, no son parte de la decisión final. Es decir, hasta ahí llega. Entonces, obvio que se pierde la credibilidad, se pierde la capacidad de creer en ese espacio, porque todo lo que yo dije, todo lo que propuse, no sirvió de nada, porque al final decidieron otros. Cuando deciden otros que no viven tu propia realidad, que finalmente hay otros intereses que priman, ¿por qué voy a creer en un sistema que no me permite, al menos, que mi idea, que mi propuesta sea tomada en cuenta? Entonces, aquí tenemos dos desafíos. Tenemos que pensar en cómo cambiamos la forma de relacionarnos en el aspecto cultural. Cómo defendemos la identidad de cada espacio regional, comunitario, no sé, por los que viven, es como acordarte de los mapas de los pueblos originarios. Uno se acuerda de los pueblos originarios que vivían en el mar, que vivían en la cordillera, que vivían en el norte, que vivían en el sur. Y eso respondía a la forma en que ellos se relacionaban con los otros. Es decir, si nosotros somos capaces de entender que los que se alimentan de una forma, los que viven en un lugar, los que tienen una forma de rituales distintos a otros, son parte de esta construcción. La vamos a dar la bienvenida de nuevo a la Bea, que volvió con nosotros. Nos dejaste solo un rato, nos sentimos absolutamente huérfanos. Nos sentimos absolutamente huérfanos sin tu presencia. Pero que internet en la casa, ¿a quién no le ha pasado? ¡Qué mal! Bienvenida. Sí, es verdad. Oye, y entonces yo creo que hoy día, obviamente, el desafío que tenemos en el proceso constituyente que vamos a vivir y que no podemos permitir que se vuelva a correr la fecha, esté pasando lo que esté pasando, tenemos que volver a concentrarnos en la energía y en pensar y empezar a hablar también con el otro. ¿Cómo podemos hacer para que este Chile que vamos a volver a construir y a escribir entre todos, la institucionalidad que nos queremos dar, tenga contemplado un sistema democrático distinto? Porque el sistema democrático de representación no funciona porque esos representantes no siempre transmiten a sus elegidos. Y hay que decirlo que no solo está agotado en Chile, es un sistema, la democracia representativa, es un sistema que está en crisis a nivel mundial, y yo creo que todos los países y los sistemas que quieren defender la democracia se están preguntando cómo generar mecanismos, formas de vinculación entre esas conversaciones locales, entre esos espacios en el territorio, en la comunidad, en esas reflexiones maravillosas que vivimos todos en los cabildos, en todos esos espacios deliberativos. Exacto. Tengan un camino, un impacto real en la institucionalidad, en el cuerpo legal, que finalmente... Pero en la decisión final de cualquier cosa, de un presupuesto comunal, de una decisión de dónde se hace o no un consultorio, o si queremos que esa industria que es contaminante se ponga en nuestro territorio o no. O sea, a propósito de lo consultivo que te decía yo, o sea, todos los proyectos de inversión que tienen que ver con empresas que finalmente terminan contaminando los territorios, a los ciudadanos solo se les pide observar los proyectos, pero al final del camino siempre son aprobados por el Servicio de Evaluación Medioambiental, siempre son aprobados. Ellos le dicen a la empresa, oye, ¿sabe qué? Mira, les dijeron que
tienen que correr 10 kilómetros más allá del ducto o tienen que poner doble capa, no sé qué, pero finalmente sus proyectos siempre son aprobados. Entonces toda la gente que participó de esas observaciones, ¿qué es lo que piensa al final del camino? Sí, ¿De claro, qué que está todo sirvió? amarrado, que es una frustración Exacto. y la democracia no Por funciona, y hay supuesto, otros intereses que priman por exacto. sobre los intereses Porque comunitarios. una, son los intereses que priman. Dos, es la forma de tomar las decisiones que tenemos en nuestro país y que, por cierto, ¿por qué la gente va a creer en nosotros? O sea, a nosotros se nos ocurre militar en un momento que nadie cree en los partidos políticos, una cosa bien rara, ¿no? Pero bueno, yo he militado siempre, entonces estoy como medio acostumbrada a la crítica, pero... Yo soy de los que se le ocurrió militar en el momento de menor prestigio. Exacto. La Bea bueno, la Bea, perdón, la Bea no solo se le ocurrió, la Bea se animó a dar un salto un poquito más significativo. Sí, por supuesto, y todavía la queremos, y todavía la queremos. Pero yo creo que, mira, yo creo que es complejo, sí, pero tenemos que plantearnos desafíos en lo colectivo y en lo personal. Mira, ¿cómo hago yo desde lo individual, desde mi familia, para ir logrando, en términos culturales, que miremos la forma de relacionarnos con los otros de una manera mucho más horizontal? Después, ¿cómo hacemos desde lo colectivo para que ese partido, esa coalición, entienda cuál es el desafío que tiene? ¿Cómo cambiamos la forma de relacionarnos con el otro? ¿Cómo hacemos que aquellos que de verdad representamos puedan influir en la decisión que yo estoy tomando? Porque yo tengo súper claro por quién votó por mí. Ahí me votó por mí alguien que quiera defender los intereses de los poderosos. El que votó por mí efectivamente cree que yo voy a salir a hablar por ellos. Entonces, yo no tengo que ni siquiera cuestionarme en un momento determinado mi votación, porque yo estoy allí por ellos. Entonces, por eso es que es tan importante que tengamos coherencia en nuestras votaciones, que no aparezcamos como que estamos en contra de todo. No, lo que pasa es que precisamente quienes proponen la iniciativa y los proyectos no están pensando en la gente a la que nosotros representamos. Y es lógico que entonces no estemos de acuerdo con las iniciativas que presentan. Pero eso no significa que venimos con la mala, a priori, a obstruir todo. No, pero hacer valer el punto de que aquí Claudia, se está dejando fuera a la gente que nosotros queremos representar. Claudia, muy conectado con lo que estabas hablando recién, y yo sé que me perdí un rato de la conversa, pero creo que no lo ha tocado dentro de hartos temas que teníamos pendientes con la Claudia antes de enfrentar la entrevista, pero yo tenía muy pendiente hacerte profundizar más sobre un aspecto que me parece súper interesante, que es bien recurrente, lo traían ustedes bien trabajado desde Poder y ahora lo hacen desde Comunes también, que es el desarrollo del feminismo popular, como un concepto no academicista, no de estudio tan universitario, sino más bien de aplicación de lo que pasa realmente en Chile, y por eso el concepto de un feminismo popular. Y lo quería conectar con algo que recién tú nos contabas y que me parece que es algo que es bien íntimo tuyo, pero tú lo sacas a colación a propósito de lo que significa hoy día el lugar donde estás. Hoy día tú eres diputada, hoy día tú estabas recién diciendo yo represento, y la gente, yo sé quién votó por mí y esas personas saben que yo las voy a representar de ciertas maneras. Tú hablabas sobre una situación personal tuya, tú hablabas sobre tu vida, ¿no? Tu trayectoria, y parte de eso tiene que ver con una situación de violencia machista que viviste en una relación de pareja, y cómo eso marca nuestras propias trayectorias. ¿Cuánto de eso te ha llevado por el camino uno del feminismo y otro por el camino del feminismo popular? O sea, de hacer un trabajo que tiene que ver con un cambio en ese nivel, de lo que significa un camino de violencia y lo que provoca la violencia dentro de las casas, la violencia más profunda, la violencia machista que sufren tantas mujeres en Chile, y que pueden definir para mal, pueden definir para una desgracia completa su propia trayectoria de vida. O sea, sí, pues, son aspectos de la vida que obviamente a uno la marcan, que no espera vivirlos. A mí jamás mi padre me puso un dedo encima, jamás me dijo un garabato, nunca lo vi en mis hermanos tampoco, nunca. Entonces fue realmente un proceso complejo, porque yo era harto más callada que ahora. No, sí, eso también ha sido un proceso, ¿no? Era harto más callada, era más bien, siempre tenía problemas de audición, entonces
más bien decían que yo siempre estaba en las nubes, como que nunca pescaba, y era porque no escuchaba. Entonces me mandaban a comprar y compraba la mitad porque no escuchaba el resto de la lista, ¿no? Entonces yo era pajarona, era como, pero ¿cómo? No, no. Entonces era bien calladita. Y bueno, te enfrentas a una situación en que obviamente ninguna mujer quiere vivir, nadie, porque al principio es tan inesperado, pero también no sabes, porque no te enseñaron, porque tú nunca lo viste, no sabes cómo reaccionar. A ratos como que te lo cuestionas, piensas que también a veces eres responsable de lo que te pasa. Entonces sí, y además siempre estás como pensando en tu hija, entonces es complejo, ¿no? En tus hijos, entonces es complejo, como que sobrellevas una relación que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, normalizas, justificas, minimizas constantemente. No, si esto no es, eso no es, esto es porque yo me la busqué, porque yo no sé qué, ¿te fijas, no? Entonces, llega un momento en que toman la decisión de hacerte cargo, un momento difícil, porque eso genera un conflicto. Hacerte cargo y enfrentar esa situación significa un conflicto. Y pese a haberlo intentado varias veces, que tuvo costos dolorosos, después recaía, porque tenía una habilidad para envolverme y convencerme que no, que voy a cambiar y no sé qué, y volvíamos y lo volvíamos a intentar. Y se iba creciendo el daño, Entonces, llega un momento en que tú vas con todo. Y ese momento logras romper con eso. Logras que haces un clic, incluso corriendo peligro tu vida para tomar esta decisión. ¿Te fijas? Entonces es un proceso difícil y que siempre que lo cuento y que siempre que lo comento, y también agradezco mucho a mis vecinas porque en realidad me salvaron la vida, llegó un momento en que casi me mataron. Y si no hubiese sido porque escucharon mis gritos, mis vecinas que todavía tengo, quizás no hubiera llegado Carabineros y no estaría contándoles esto a ustedes. Pero es un momento complejo que no me gustaría que viviera ni mi hija, ni mi nieta, ni ninguna otra mujer, porque no nomás, porque no lo merecemos, porque no es justo. Entonces, claro que eso te marca, porque tú vas poniendo estos temas, en tu agenda, cuando conversas con jóvenes, o cuando sabes que a otra le pasó, porque además se me ocurrió estudiar trabajo social, entonces ahí me llegaba un montón de información respecto a datos, y cada 4 mujeres, 3 eran golpeadas, yo decía 1, 2, 3, o sea, partía contando por mí, y decía, ¿quién será las otras 2 de 4 que estamos acá conversando? Entonces empiezas a darte cuenta que es más común de lo que tú crees, y que es necesario hablarlo para que alguna vez lo erradiquemos, y que no es un problema privado, que es un problema de sociedad que tenemos que enfrentar entre todos. Y ahora el feminismo, ¿cómo lo recoge esto? Yo creo que sí, pues es lógico, porque si estamos hablando que de 3 de cada 4 mujeres vivimos violencia intrafamiliar, es un problema de mayoría, es un problema que está en casi todos los hogares. Y entonces tú vas viendo que es necesario abordarlo, que no puedes mirar para el lado, que te tienes que hacer cargo, que tenemos que generar leyes que las protejan, que tengan alguna opción, que no tengan que esperar hasta el último momento arriesgando su vida para romper con ese círculo. Porque es difícil, porque no es fácil, porque se necesita redes y esas redes tienen que funcionar. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que no las tienen, que no tienen una hermana, una madre o una amiga para contarlo? Es difícil. Entonces, obvio que, disculpe, obvio que es un tema complejo. Entonces, yo lo planteo siempre, porque si alguien me quiere llamar y pedirme ayuda, que lo haga. Al menos voy a ayudarlas a tratar de salir de allí, ¿entienden? Entonces, tratamos de siempre tenerlo presente. Y yo creo que también desde militar de tan chica y estar tan presente en las experiencias de las ollas comunes, donde tuve solo mujeres, y ahora mismo que se han activado con tanta fuerza las ollas comunes, tú ves puras mujeres. Entonces, esta cosa es innata en nosotras. Salimos a ayudar con todo el dolor a cuesta, salimos a ayudar y incluso las mujeres hoy día que están haciendo estas ollas comunes y saliendo a entregarle alimento a sus vecinos y vecinas con el riesgo de contagiarse, lo hacen igual, tienen una energía increíble. Entonces, yo creo que de verdad ese es el feminismo popular, ese que
es capaz de ponerse en el lugar de la otra, de la otra y de vivirlo, y de verdad, o sea, yo no me imagino, estando en una posición distinta a la que he tenido hasta ahora en relación al tema que ya es parte de mi vida. Así me piden definirlo conceptualmente según no sé quién, no lo voy a hacer, porque no tengo esa herramienta. No es desde allí que aprendí. Lo aprendí porque lo viví. Y les puedo transferir los procesos, o les puedo contar lo complejo que fue de que tus hijos entendieran que ahora sí. Porque tus hijos no entienden. Porque muchas veces te escuchan y tú les terminas diciendo, no, eso es normal. Ya, tranqui, eso. Toma agüita. Un abracito nomás. Perdón. Yo, además, yo me emociono fácil, así que te veo y también como que me emociono. Sí, no, agradecerte. Pero ánimo, Clau, porque además es que yo también encuentro que contar las historias y pucha, lo que hacen es empujar a que otras mujeres se atrevan también a contar, entender que esto es mucho más masivo de lo que nosotros pensamos. Todo lo que nos pasa a las mujeres sentimos que nos pasa solo a nosotras, y hasta que a mí no me pasa que no escucho a otra que dice lo mismo, uno dice, no soy yo, nos pasa a todas. Entonces es tan importante, y yo entiendo cuando tú dices, yo creo que esto es un rol que yo tengo de contar estas cosas, porque si le sirve a otra, si me puede llamar, si me escucha, sirve, bueno, y ahí te veo, tú estás hoy día como diputada, y tú decís, ahora yo hablo fuerte, soy peleona, entonces tiene que ver con eso, así que dale nomás. No, sí, está bien, te agradezco, porque yo creo que ahí son varias cosas que uno va, son procesos que uno va viviendo, porque al final, todo eso, muchas veces, por ejemplo, mi hijo mayor, ya está grande, tú lo conoces, muchas de esas veces salió a defenderme, por ejemplo, ¿cachai, no? A enfrentar al papá de su hermana. Y entonces él también, o sea, hay daños colaterales, ¿cachai? Que él lo enfrentó, me defendía, pero después veía que yo me agüenaba. Entonces, cuando realmente pasó lo terrible, cuando ya no había opción y yo arriesgué mi vida para romper eso, él no lo comprendió. No lo comprendió. Entonces le decía, Ariel, ¿estás enojado? Le decía yo, ¿estás enojado conmigo? No, pero es que mamá, yo no sé cuándo es en serio, cuándo no. Entonces tú no te das cuenta toda la estela de daño que provoca algo que parece tan natural en algunos hogares. Entonces es complejo, y por eso que no es privado, por eso que no es ahí, por eso tenemos que sacarlo de ahí, porque el daño es más grande de lo que uno cree. Ahora, imagínate, ayer el Ministerio de la Mujer vino a salir con una propuesta copiada de otros países, porque hasta ahora no había hecho nada para defender a todas las mujeres que estaban viviendo violencia intrafamiliar, producto de la cuarentena, del hacinamiento. Entonces, nosotros el día 1 de esta pandemia mandamos un oficio preguntándole al ministerio si tenían algo preparado, si había alguna estrategia, porque entendíamos lo que iba a pasar. Sabíamos que esto iba sí o sí a explotar. O sea, la gente se divorcia en vacaciones, imagínate, 3 meses con problemas económicos, sin la posibilidad de pegar un portazo y salir. Angustia, incertidumbre, todo junto. Oye, Claudia, y a propósito de eso, de la información que tú tienes de tu distrito, ¿hay algún registro que pueda dar cuenta de este crecimiento exponencial de la violencia en periodos de cuarentena? ¿Se ha tratado de sistematizar esa información? No la tengo si el detalle aquí, pero nosotros todos los oficios que hemos mandado al ministerio lo hemos mandado en relación a las cifras oficiales de las denuncias que ellas mismas han publicado, y que además en las redes empiezan también a aparecer, qué sé yo, pero el registro es muy, no es el registro real, pues, como la muerte de los COVID, pues. O sea, el registro es en función de ya un hecho consumado, ya un femicidio. Muchas que han subido los femicidios hoy, que están en el mismo número del año pasado, pero las denuncias, cuando nosotros le hemos oficiado y hemos preguntado, el dato no es muy claro, ¿no? No muy claro. Entonces nosotros sabemos que hay más, que hay mucho más de lo que hay ahí, porque hay mujeres que denuncian, después retiran la denuncia.
Entonces No, no y hay lo que tú mucha decías, claridad. la cantidad de mujeres que simplemente no denuncian porque no han sido capaces de romper ese espacio de dominación, de violencia, de sumisión, de terror, de normalización, de todo, me imagino, y escuchándote, las mil y una emociones, contradicciones, culpas, reflexiones que emergen en ese espacio, ¿no? Desde el desconcierto, desde no querer aceptarlo, desde no querer reconocerlo, desde negarlo, desde aceptarlo pero matizarlo, desde atribuirlo a acciones personales. O sea, todo eso que se ha dicho, además que son años que tardan las mujeres en ser capaces de reconocer, de sacar esa experiencia afuera, van también invisibilizando, porque ya la que llega a una primera denuncia, ya eso es un camino recorrido de Sí, violencia, ¿no? sí, sí, por supuesto. ¿Sabes? Tú tenés que sumarle que, que a veces uno ha tenido la posibilidad de tener independencia económica, pero ¿qué pasa con aquellas que no pueden? No pueden, porque no tienen otro lugar donde irse. ¿Qué hace? ¿Dónde los lleva? ¿Dónde se va con sus hijos? Terminan llegando a la casa de sus padres, no siempre, por una cuestión cultural, no siempre ha sido muy bien recibido, ¿no? Entonces es complejo. Yo creo que este es un tema de verdad como el hacinamiento. De hecho, ahora nosotros estamos preparando un proyecto de ley a propósito de todas las denuncias que se han hecho en dos comunas de mi distrito, en Quilicura y en Estación Central, donde hay una mayoría digamos que están recién una gran cantidad de migrantes y no ha habido una política para este hacinamiento, este abuso o sea, que hay departamentos, hay casas que viven muchísimos migrantes y les vamos a pedir que vivan, que estén a 1 metro de distancia, en condiciones sanitarias. O sea, Cuando hay de duermen verdad, dos o tres en una cama, exacto, hay normalmente, digamos. un abandono, pero increíble. Se vamos a tratar de aportar algo por ahí también. Pero bueno, en fin, la vida te va marcando con toda la experiencia. La mía fue esta y si me ha servido para poder construir una mirada respecto de lo que tengo que hacer, de donde estoy hoy día. No sé dónde voy a estar mañana, no sé, no sé si voy a ser reelecta o no, si voy de candidata nuevamente, no tengo idea, pero hoy día de donde estoy, tratar de ser un poquito útil para la gente que creyó en mí. Y esa es mi única aspiración, no tengo grandes aspiraciones. Bueno, Claudia, estamos ya casi terminando el programa. Te llegan muchos saludos. Amanda dice, la felicito por la grandeza y valentía. Patricio Cuevas dice, si es necesario hablarlo. Gracias, Claudio, por compartir tu experiencia. Romina dice, grande diputada Claudia Mix, sus palabras son exactas. Fabiola dice, admirable que la diputada exponga una parte de su historia tan vulnerable con el fin de evitar que la violencia que siga sucediendo. Eso es una nueva política también. Así es que, gracias, Claudia, por toda la conversa, en realidad, por toda la conversación Sí. que fue generando justo eso que hemos tratado de hacer en estos capítulos de estas conversaciones caseras, porque está cada uno desde su casa, que es ir contando parte de la vida y cómo la vida va influyendo en la política, el por qué entran a la política definitivamente, hablando de lo que pasa hoy día, pero también de lo que pasó antes, de por qué estamos en esto, ¿no? Y conociéndonos un poco más. Así que sigue así, peleona y hablando fuerte. Sí. Agradecerte, Claudia, también tu confianza para contarnos parte de una historia tan significativa, dolorosa, pero a la vez que se constituye finalmente en una piedra angular también de la Claudia política, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante, un poco recogiendo lo que decía la Bea, ¿no? Cómo en estos espacios vamos dándonos cuenta también de cómo las personas llegan a la política, pero también cómo esa construcción ética que va forjando la aproximación a la política, a estos proyectos de mundo en disputa que representan la política, tienen que ver inevitablemente con las vivencias personales, con la biografía, y en eso, evidentemente, un testimonio tuyo que lamentablemente, brutalmente, es tanto más representativo de lo que quisiéramos, ¿no? O sea, ese testimonio tuyo hace que representes a tantas mujeres que uno no quisiera, pero que finalmente están de algún modo representados también en esa sensibilidad que deviene en una mirada también sobre lo político, sobre lo legal,
Así que muchísimas gracias por la confianza y por haber participado en el espacio. No, gracias a ustedes, enviar un saludo a mi mamá, a esta Allendita de corazón, que votó todas las veces que pudo por Allende, hasta que le achuntó y fue a celebrar con sus hijos a cuestas. Eso aprendí de ella, esa convicción hasta el final, y de mis hermanos, que además los quiero mucho, los admiro mucho, son siempre mentores en esto, para todo, para lo bueno y para lo malo. Para lo malo porque tienen un humor en doble sentido, y eso no lo aprende también, a veces no se da cuenta y anda también repitiendo esos chistes, pero en general feliz de la vida que tengo, de verdad soy muy agradecida igual. Esas son cosas que a uno le toca vivir y tiene que saber enfrentarlo. Soy de una familia bien achoclonada. Ayer nació ya ni perdí la cuenta, un nuevo sobrino nieto, y anteayer otro más. Somos una familia chiquitita, pero con 3 hermanos, como 40 y tantos sobrinos, y van como 30 sobrinos nietos. Entonces es una familia que de verdad son muy, y eso, fíjate que no, estas cosas, estas reflexiones las compartimos y las hacemos carne, y también para las sobrinas e hijas estas experiencias también les marcan la vida. Van aprendiendo, van llevándola ahí como ejemplo. Así que yo les agradezco a ustedes también esta invitación. Lamento haberles emocionado tanto. No, por tenía programado que me iban a preguntar, pero la verdad me salí de casilla. Bienvenida a la emoción. Sí, todo el rato. Te lo dice la fundadora del Club de las Lloronas. ¿Ah? ¿Cómo? Te la dice la fundadora del Club de las Lloronas, además. Sí, que muy bien, muy bien. Oye, ya, pues un abrazo para ustedes, que terminen de tener un buen domingo, y veamos qué pasa, porque esta semana se viene con esta pega en el Congreso. Vamos a ver cómo vamos a estar ahí, si hay o no hay oposición. Oye, un abrazo grande a toda la gente que nos siguió y que comentó además el programa. Tenemos una sorpresa, vamos a volver ahí a mitad de semana, pero ya les vamos a contar de eso. Ya, chao Claudia, besotes, abrazos virtuales, ya los daremos en persona. Chao, chao. Chao, gracias, chao. Que estén muy bien. Chao. Chao Nacho, y gracias a todas y todos que comentaron, que compartieron, que estuvieron viendo en distintas plataformas, en Facebook diversos, el Facebook de Clever también. Nos volvemos a encontrar el miércoles a las 7:30, así es que un beso, y ya saben, estas son conversaciones caseras, no lo vimos venir. Chao, chao. Chao.